de México Evalúa, que aquí abordamos la noticia y sigue diciendo el secretario de Educación que no todo está bien, que Sonora respetó la ley. ¿Cuáles fueron las fallas de Sonora en la ley de educación, Marco Fernández de México Evalúa? Adelante, buenos días. Hola, buenas tardes, buenos días. Es que escucho ruido en la conversación, ahora sí ya lo escucho mejor. Adelante. ¿Cuáles son Este, las fallas legales en la ley de educación por parte de Sonora? bueno, la falla principal que se ha documentado es precisamente que la ley aprobada por el Congreso de su Estado, como lo platicamos la semana pasada, básicamente autoriza el pago de comisionados sindicales del CENTE con goce de sueldo, lo cual va en contra de lo aprobado por la legislación federal. Como recordarás, habíamos platicado que en la ley de su Estado se establece en el artículo 78 de la Ley del Servicio Profesional Docente que no debe de haber excepciones, la ley federal, no debe de haber excepciones para que las comisiones sindicales gocen sueldo, es decir, no deben de gozar de sueldo. Sin embargo, la ley aprobada por el Congreso de Sonora establecía que, de acuerdo a los casos previstos en la fracción sexta del artículo 38 de la Ley del Servicio Civil, se permitirían estas comisiones, que fueran hasta 5 días, o el tiempo que dure el encargo dependiendo de la naturaleza de la comisión, lo cual precisamente pues era totalmente vago e insisto, contrario al espíritu de la ley federal, y por lo tanto, dentro de los primeros estados a los cuales se ha establecido una controversia constitucional por parte del gobierno federal, es en contra del Congreso de Sonora por establecer una ley que va contrario al espíritu federal, y será entonces la Corte la que tendrá que decidir si en efecto el Congreso estatal no cumplió con el mandato federal y por lo tanto tendrá que hacer los cambios necesarios a la legislación estatal en materia educativa para que realmente siga el espíritu de la legislación federal. Esa es la principal falla, porque hablaban también que quería vender en la comida chatarra, perdón, comida en las escuelas desde aquí. ¿Qué otras cosas? Eso ya lo habíamos abordado. Entonces, es porque aprobó sueldos sin trabajar hasta 5 días o más en la ley de educación, le da la facultad al sindicato, ¿no? Para que lo apruebe eso. Exacto, o sea, básicamente le da la facultad a la Secretaría de Educación del Estado de hacer el pago de esos salarios de forma indebida a comisionados que están trabajando para el CENTE, lo cual, insisto, es contrario al espíritu de la ley federal y por lo tanto la autoridad educativa federal, la SEP, junto con la Consejería Jurídica de Presidencia de la República, decidió establecer una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia la que decida si en efecto el Congreso estatal violó la ley. Muy bien, sería el único punto, no hay otros más, porque son 27 aspectos. Marco Fernández, director de investigación de México Este es Evalúa. el punto más importante es también menos se establece, por ejemplo, la dificultad de la violación al establecer organismos de evaluación docente a nivel estatal, dado que eso es una facultad exclusiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para el INE, que sí va a recibir, de acuerdo a la ley federal, insumos de cómo se tiene que hacer la evaluación docente. Estos insumos vendrán de los estados, pero eso no quiere decir que los estados hagan su propia evaluación, y en el caso de lo aprobado nuevamente por el Congreso de su estado, se establecía un órgano de evaluación estatal, lo cual pues desde el punto de vista jurídico creo que adecuado de la autoridad federal, se extralimita en sus funciones el Congreso sonorense, y por lo tanto también le piden corregir ese punto. Finalmente, otro de los puntos que tú mencionaste es el de la regulación de la venta de la comida denominada chatarra, la Ajá. cual, de acuerdo a la ley, también es facultad de la SEP, y lo aprobado por el Congreso de su estado, se establecían disposiciones en donde se interpreta que se le da esa facultad también a la autoridad educativa estatal, lo cual desde el punto de vista de la autoridad federal
invade competencias que son de su ámbito y por lo tanto le pide a la Corte que aclare esto y que deje muy precisas cuáles son las facultades de cada uno de los niveles de gobierno en esta materia, y de la Corte de encontrar que en todos estos aspectos que hemos mencionado se haya hecho una violación de la ley, tendrá que obligar al Congreso del Estado que revise nuevamente la legislación que se había sido aprobada y se hagan los cambios necesarios para que se corrijan estas violaciones jurídicas. Básicamente, ¿qué otros puntos? Porque son 27, no podemos enumerar otros. Básicamente esos son los puntos más importantes. ¿Cómo ves que dice el secretario de Educación fíjate el secretario de Educación, que la iniciativa enviada por el gobierno del Estado estuvo apegada en todo momento a los lineamientos de la reforma constitucional y la Ley General de Educación, así como la Ley de Servicio Profesional Docente? Entonces, ¿se la manipularon, se la cambiaron en el Congreso? ¿O cuál sería la postura? Pues, Dice que sí respetan. bueno, lo que pasa es que nosotros nosotros tenemos el análisis de lo que fue aprobado por el Congreso. No conocemos la iniciativa original del Ejecutivo, por lo tanto no podríamos opinar si es el Congreso el que decidió cambiar en último instante la iniciativa del Ejecutivo Estatal. Lo que sí sabemos es que pues sería necesario que, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Educación, no recuerdo ahorita el nombre del diputado del PANAL, que es presidente de esa comisión en su estado, pues tuviera que ser, él sería el primero que tendría que dar una explicación del por qué se aprobó en estos términos la legislación en el estado de Sonora, y pues, insisto, o sea, al final de cuentas podrán tratar de irse por su lado y tratar de taparle al macho en la ley, pero afortunadamente existen los mecanismos jurídicos para que la autoridad sea forzada a que cumpla con su responsabilidad jurídica. Es el mismo gobierno el que la semana pasada, en la controversia que tuvimos en tu programa, negaba que hubiera comisionados, y bueno, pues ahí está la información del INEGI y la información objetiva desmintió los desmentidos de la autoridad estatal. No, y es hora que no salen, ¿eh? Y es hora que el secretario de Educación no, como encargado, como vocero del comité para el manejo de datos del INEGI, no sale a dar una explicación pública. No pues, sale a dar. En ese sentido es lamentable, o sea, pensar que, con toda franqueza, pensar que la actitud del avestruz es la forma de enfrentar los problemas de la educación en Sonora, me parece una equivocación mayúscula. Y creo que en este caso el que existan disposiciones que claramente violan la ley federal, pues no van a poder ser escondidas bajo el argumento del avestruz, sino que pues por eso existen instancias jurídicas, como es en este caso la Suprema Corte de Justicia, que tendrá que obligar a que la autoridad de su estado, tanto la autoridad en el Ejecutivo como el Congreso, cumplan con sus deberes y sigan las disposiciones jurídicas y no violen la ley, como pues prácticamente lo han hecho al aprobar disposiciones en contra del mandato federal. Muy bien, estaremos en contacto. Te agradezco mucho. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Voy a hacer un corte y vuelvo con la información.